Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. De nuevo, muchísimas gracias a las empresas que patrocinan, que auspician todo este evento, toda esta hat que ya es un clásico. Bien, estamos en vivo, 18:30 horas, y ahí lo tenemos a Diego Aguilera, ingeniero agrónomo, asesor del CREA Tandil, del CREA San Manuel. Y Diego, mirá, recibí de grandes amigos Peco Repeto y algunos otros que me dijeron, Gaucho, acá me han dicho que no dijiste que además es asesor del CREA Arroyo de los Huesos, así que nobleza obliga, lo tengo que decir, porque seguramente hay muchos integrantes viéndolo, así que bueno, no lo tenía en el programa, lo agregamos ahora. Y ahora sí, con vos vamos a charlar sobre la rentabilidad de los cultivos de gruesa. ¿Estás listo, Diego? Sí, perfecto. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo andás? Impecable. Bueno, antes que nada, como dijiste vos, Diego Aguilera, trabajo como asesor CREA del CREA Tandil y el CREA San Manuel, junto a Miguel Redolati, y del CREA Arroyo Los Huesos, que es ahí lo que te comentaban que faltaba, junto a Marcelo Rey. Así que la idea es contar la rentabilidad de los cultivos de gruesa para la campaña 21-22. Un poco la idea es contar muy por arriba la parte de climática, que Jorge contó perfectamente, hablar algo de precio de los granos, mucho de la parte de rentabilidad o el negocio agrícola centrándonos en los cultivos de gruesas, y si da todo el tiempo en esta media hora que tenemos, mostrar lo que es el manejo variable de los cultivos de gruesa, básicamente el impacto en rendimiento que estamos logrando en estas últimas campañas. Ya metiéndonos en el primer tema y viendo la tendencia climática, que lo mostró perfecto Jorge, lo que estamos viendo en estas gráficas es la temperatura del Pacífico al nivel del Ecuador, y lo que se habla claramente es que cuando está por abajo de 0 grados de temperatura, estamos hablando de año niña. Normalmente entre 0 y 0,8 son niñas moderadas, 0,8 a 1,6, niñas ya un poco más fuertes, lo que anuncian todos los pronósticos, acá hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, lo que anuncian casi todos los pronósticos es que estaríamos en una niña moderada, que cuando uno lo mira, más mirándolo como trimestralmente, vemos que desde septiembre, que estamos casi mitad niña, mitad neutro, va aumentando progresivamente el porcentaje de niña, llegando hasta el 60-70% en su pico de diciembre-enero, para esos meses con un 70% de probabilidad. Lo que tenemos que dejar bien claro para nuestra zona, centrándonos en la zona mar y sierras serrana, que está dividido en tres partes, la parte serrana, la costera y lo que es Tres Arroyos, es que el impacto del ENSO y sobre todo lo que es el evento niña, como mostraba Jorge perfecto en unos gráficos, es que nos impacta entre el -1 y el -6%. Cuando uno después se centra en sectores o zonas como el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, donde el impacto es mucho mayor, uno tiene que empezar a hacer algunos cambios en la tecnología de los cultivos para que el impacto sea lo menos posible. Pero en nuestra zona, saber que estamos en un evento que puede ser una niña moderada, tirando a débil, dónde nos puede estar afectando, y en base a eso, para qué nos puede servir de utilidad, y sabiendo qué impactos tenemos. ¿Para qué está bueno y empuja bastante lo visto anteriormente? Que por qué los impactos son cortos, de -1, -6, en casi todos los cultivos cuando uno lo mira como dato promedio de muchas campañas. Me parece muy interesante ver estos gráficos que se generaron hace un tiempo, para 40 años, tanto para la zona azul, que sería reflejar claramente la zona mar y sierra serrana, como a la zona de Miramar, que sería reflejar en parte la zona mar y sierra costero, y un poco lo que se ve es, para todo lo que sería noviembre, diciembre, tanto para la zona serrana como para la zona costera, sí se ve que puede haber alguna afectación de algo más de seca para los cultivos, pero ya después, cuando nos metemos en enero, febrero, marzo, se empieza a disipar esa seca progresiva que se ve, como contaba anteriormente, en las zonas de mayor impacto, que son las zonas núcleos del lado productivo. ¿Para qué creemos que es interesante esta información?
para decidir las ventas, que lo vamos a ver en 3 o 4 diapositivas posteriores. Ya meternos en el tema granos y centrándonos solamente en los cultivos de gruesa, después cuando veamos los márgenes hago algún comentario particular de los de fina, y centrándome en información de AZ Group y mirando el cultivo de girasol como primer cultivo, lo que vemos es la relación stock-molienda de todas las campañas agrícolas del 91 al 92 a la fecha. Hoy, ¿dónde estamos parados? Hoy estamos con unas relaciones abajo del 5%, y los precios normalmente lo que hacen a estas relaciones es ya tenerlos en cuenta. Entonces lo que vamos viendo mes a mes, cuando va saliendo los informes de luz y demás, como vemos en esta gráfica, qué dijo en agosto, qué decía el mes anterior, cuánto es respecto al mes anterior, básicamente lo que va haciendo es qué diferencias de precios vamos logrando mes a mes y que creemos que son importantes ir captando gran parte del negocio. Para resumir el cultivo de girasol, estamos entrando a una campaña que tiene una baja relación, cuando uno la mira históricamente, del orden del 5% a nivel mundial stock molienda. Respecto al mes anterior, esa relación stock-molienda del 4% fue un 26% menor. ¿Por qué? Porque tuvimos una seca muy grande que ya están cosechando todo lo que es Rusia desde Estados Unidos. ¿Nosotros de qué nos sirve esta información? Para enfocarnos en tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones y los datos que quiero que queden claros? Saber que el 90% de la producción se hace en el hemisferio norte, que están cosechando ahora, por ende, las producciones que se están estimando ya son casi un dato cada. ¿Cuál es el segundo punto? Argentina tiene un peso muy importante, con 3.400.000 toneladas de producción, básicamente, y saber que están afectando hoy todo lo que es NE y NOA, y lo que sería centro, norte de Santa Fe, sur de Santa Fe y demás, están afectando una seca bastante importante de siembra, o ya se les pasó la ventana de siembra, por ende son los buenos precios que estamos viendo hoy en día en el mercado. Entonces, ¿cuál es una sugerencia bastante interesante hacer? Es, a estos precios que estamos viendo en el mercado, creemos conveniente empezar a cerrar gran parte del negocio agrícola en cuanto a girasol. Después, cuando veamos los márgenes y veamos la diferencia contra el resto de los cultivos, uno puede empezar a tomar dimensión si realmente me sirve o no, y cerrando esos márgenes de lo que vengo comentando. Y el otro punto que hay que tener en cuenta con el girasol, saber que también va de la mano con lo que pasa con los aceites, y sobre todo con los aceites de calidad, como puede ser el de la canola, el de la colza, y saber que el hemisferio norte no tuvo una buena campaña productiva en los mismos lugares, como Canadá, Estados Unidos, Rusia y Europa, donde la producción de girasol ya está estimada como baja o es baja. En esos mismos lugares también tienen problemas con la colza. Así que, en resumen, el girasol creemos que está en buenos precios, seguir el clima de Argentina, pero en principio ser vendedor de gran parte de la producción. Después, ya centrándonos en los otros dos cultivos, sobre todo vamos a ver lo que es el maíz, ver primero qué estamos viendo ahora del disponible, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo con el disponible es que a medida que van pasando los meses, uno podría ver precios de pico en diciembre-enero, que eso es normalmente viene pasando así, porque cada vez hay menos granos disponibles en el mercado para los consumos normales que hay hoy en día, tanto para filoteros, polleros, criaderos de cerdo, tambos y demás consumos domésticos que tenemos, sumado a la exportación. Así que si uno está bien financieramente y cree que puede mantener los granos hasta noviembre, diciembre, enero, febrero, creo que es un dato muy interesante a mantenerlo. Pero ya centrándonos en la próxima campaña, hay que tener en cuenta un par de consideraciones que son las que voy a pasar a comentar ahora. Como hoy contaba en girasol, que el 90% se hace en el hemisferio norte, en el caso del maíz también, el 80% se hace en el hemisferio norte, están por cosechar, con las producciones que están puestas en los precios ya están estimadas dentro de las cuentas en las cuentas de los precios. El hemisferio sur, pronosticando la niña, y acá viene el punto, si bien a nosotros la niña no nos afecta desde el lado productivo para la zona mar y sierras, hablando puntualmente, hay que tener en cuenta que a nivel Sudamérica impacta la niña, y hay que tenerlo en cuenta para lo que es decisiones de venta, saber que en Estados Unidos los stocks de granos están ajustados, y tener en cuenta dos cosas, que hoy en día tenemos premios en la zona sur por toda la bajante del río Paraná, que ya todos deben estar sabiendo, y a su vez tener en cuenta que para el cultivo de maíz siempre tenemos latente lo que es el riesgo político por una suba en los derechos de exportaciones. Hoy en día el cultivo de maíz está con el 5% de derechos de exportación metidos, o el 12%, saber que en muchos años lo tuvimos
rondando entre el 27 y el 35%. Y tener en cuenta también cuando uno planifica los cultivos de maíz para nuestra zona, que nunca llegamos a la prima que tiene el precio de abril, salvo que guardemos el remanente de este año, o sea, el carry que tenemos de este año, pero nunca llegamos a la prima de abril por las fechas de siembra que tenemos y los híbridos que usamos. Así que centrándonos como resumen del cultivo de maíz, nosotros tenemos que estar hablando entre $175 y $180 de precio, si vendo desde junio hasta septiembre, saber que estamos hablando que vamos a estar en una zona niña para nuestra zona y tener siempre el riesgo que estamos con riesgo de suba de los derechos de exportación que nos pueden impactar fuertemente en el negocio. Así que creo que son los puntos para tomar las decisiones en la venta de maíz. Y ya centrándonos en el cultivo de soja, vemos dos o tres cosas. Primero, que tanto en el CBOT como en Argentina, tanto en Chicago como en el MATBA, para lo que es disponible o futuro, vemos bastante lateralizado el mercado, ¿no? Cuando uno lo mira, la verdad que uno mira a septiembre del 21 a julio del 22, básicamente ronda entre los $4.90 y los $500, o sea, estamos en un mercado muy lateralizado, que eso mismo queda reflejado en todo lo que sería la venta de nuestros granos disponibles, pero a futuro lo que vemos que a partir de marzo, cuando entraría la cosecha de soja primera a nivel país, vemos que hay una caída de $30 en el mercado. Entonces nosotros cuando planificamos nos tenemos que estar centrando en estos $320, en todo lo que sería más posiciones MATBA, 315 hace el forward en Necochea, para hacer los márgenes y los cultivos. ¿Cuáles son las características puntuales que uno tiene que empezar a ver dentro de la producción de soja? A diferencia de tanto el girasol y el maíz, el 50% se produce en el hemisferio norte, eso hoy en día ya está en los precios, saber que lo que está en el hemisferio norte ya se sabe más o menos cuánto van a rendir los cultivos, salvo que haya alguna problemática en lo que es cosecha, uno ya sabe más o menos la producción que van a tener. Lo que sigue siendo una incógnita es todo lo que va a pasar en el hemisferio sur por el pronóstico de Niña. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? A la alta variabilidad de precios que podemos ir teniendo en las distintas ventanas de siembra, de distintas ventanas climáticas. ¿Cuáles son las distintas climáticas en la zona del hemisferio sur? Siembra en Brasil, siembra en Argentina, periodo crítico de Brasil, periodo crítico de Argentina. Así que un poco mi comentario es, estemos atentos, saber que tenemos todavía la mitad del partido por jugarse, que todavía ni se empezó a sembrar, saber cuáles son las ventanas de siembra y en base a eso tener en cuenta que hoy los niveles de derecho de exportación para la soja son altos, el gobierno tiene muy poco por subir, como gap por subir, en cambio en el girasol y el maíz, sí, entonces son las herramientas que uno tendría que tomar para decidir las ventas. Hoy en girasol dije que era muy vendedor, si me centro en el cultivo de maíz y soja, usando esta gráfica me parece muy interesante de AZ Group, relacionado con lo que les contaba de las niñas o niños o neutros, esto mismo que figura de este eje es las temperaturas del Pacífico al nivel del Ecuador. Lo que vemos primero es que en los últimos 50 años vemos tendencia en aumento de rendimiento, pero lo que se ve claramente es que cuando tenemos años niñas, cuando uno mira a nivel país, no a nivel zona más sierras, cuando uno mira a nivel país, los años niña coincide con bajas producciones de los cultivos. Muestro 2 o 3 ejemplos. Tuvimos una niña en el año 2010-2011, mínimo de rendimiento, tuvimos otra seca en el 2008-2009, de vuelta vimos el piquito mínimo de rendimiento para el cultivo de maíz, pasa exactamente lo mismo para los cultivos de soja. Entonces, lo que quiero poner en claro en estos conceptos, en maíz, si uno tendría que dar una recomendación respecto a grano, iría asegurando parte del negocio, siendo quizás el 30 o 40% de la producción. ¿Por qué? No todo. Sabiendo que no vender todo, porque puedo tener, primero porque el maíz es complicado vender todo, porque siempre la producción genera alguna variabilidad, y segundo, esperando que puedo llegar a aumentar o ganar algo más de precio, por lo que comentaba anteriormente de los años niña a nivel país. El otro punto que quería es, vendería el 30-40%, analizaría los negocios locales, estamos viendo muy bueno, ¿a qué llamo negocios locales? A tratar de vender con 2 o 3 puntos de humedad la mercadería producida, estamos viendo en las últimas 3-4 campañas muy buenos negocios de vender ese maíz a consumos locales, no tanto a puerto, así que lo pondría como unas recomendaciones. En cambio en soja, que falta el 50% del partido por venderse, o por producirse, mejor dicho, y sabiendo que el gobierno no puede meter mucha mano en este mercado, sería mucho menos vendedor,
como en girasol dije que era muy vendedor, capaz que en el 50%, el maíz o el 30-40%, para el cambio de la soja sería mucho menos vendedor y sería más de coberturas flexibles, pensando en put o vender o hacer venta de forward con alguna compra de call, siempre pensando en el alza que nos puede dar problemática climática a nivel país. Y después también siempre evaluar, a pesar de que en la gráfica que veíamos hoy del MATBA no se ven que haya tasas interesantes, mira las posiciones mayo, julio, septiembre de 2022, tratar de apuntar siempre a posiciones un poquito más largas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que estamos viendo es en las empresas, tener mayor porcentaje de cultivos de fina y de girasol, es que normalmente no están tan obligados a vender los granos siguiendo precios y ya metiéndome en decisiones de lo que venimos hablando diapositiva tras diapositiva. Me parece interesante darle un poco de contexto a lo que venimos viendo de precio, o lo que vamos a ver de precio ahora con los márgenes, y me parece interesante ver un análisis de gestiones comparadas que veíamos con el CREA San Manuel, que lo venimos haciendo año a año, pero estos resumen los últimos 10 años de gestiones comparadas. Estos son dólares por tonelada a precio oficial y son dólares corrientes, y lo que vemos es, estamos viendo las pizarras de los mercados, tanto para trigo como para cebada, soja, girasol, que son los cultivos por excelencia de la zona, también algo de arveja, de colza y cultivos menores. Lo que estamos viendo es que lo que nosotros podemos llegar a captar de precios se coloca casi todos los máximos que tenemos en el mercado. Trigo 2.16 fue el máximo. Esto, repito, es promedio de gestiones comparadas de más o menos 12 empresas por año. Entonces, $212 quiere decir que fue a lo máximo que se vendió como el promedio de todo el CREA. Pero bueno, sirve porque nadie vende en los picos, siempre uno va generando promedios, va tomando decisiones con lo que conoce de los mercados, así que me parece interesante reflejar estos puntos. Así que cuando uno mira cuáles son los precios que tenemos en el mercado, hoy en día estamos con precios que para todos los granos estamos en los valores máximos de la serie de estos 10 años. Y el otro punto que quiero dejar reflejado, porque muchas veces nos dicen en reuniones, la verdad que me gusta la soja porque yo me puedo cubrir, es cierto, es un mercado mucho más líquido en cuanto a opciones, es más fácil conservarla y venderlo cuando uno quiere, pero lo que hay que tener en cuenta cuando nos centramos bien en los cultivos de gruesa y analizando la misma 10 años de gestiones comparadas, es la correlación que tienen todos estos granos, ¿no? Hoy cuando uno mira cuál es la correlación de la soja respecto al maíz o al girasol, estamos hablando casi del 80 al 100% de correlación. Y cuando uno mira el maíz con el girasol, estamos hablando del 80% de correlación. Entonces, saber que todos los granos van en la misma sintonía, entonces no tener miedo si alguno se queda con poca soja dentro de sus planteos, porque de alguna forma, cuando uno lo mira desde el lado comercial, uno está cubierto. Esta diapositiva la paso, ya la he contado varias veces, que mi hija Joaquina de 1 año y medio la debe relatar bastante rápido. Voy a centrar ya metiéndome en ambientes y márgenes para que quede detallado bien el centro y el tema. Nosotros en la zona Sierra Serrana usamos 4 factores, que es tosca, napa, helada y pendiente. Cuando uno se va, por ejemplo, al sudeste, la verdad que los factores de la ambientación son prácticamente lo mismo. Cuando uno se centra en la zona costera, el tema y calidad del ambiente A, la profundidad que tiene el horizonte A, dónde está el BT, que puede ser reemplazable o similar a tosca. O sea, hay que tener en cuenta cuáles son los factores de cada una de nuestras zonas y en base a eso generar la mejor rotación para cada uno de los ambientes. Yo voy a contar en 2 o 3 diapositivas qué es lo que vemos para la zona mar y sierra y después cuento solamente como resumen qué es lo que vemos en el resto de la zona respecto a margen. Así que, en base a 4 factores de orientación, que es tosca, napa y pendiente, nosotros lo que terminamos teniendo son 2 grandes ambientes. Uno es todo lo que es ambiente de bajo, que básicamente lo que tiene es poca tosca, que limita el rendimiento, puede o no tener napa, tiene lotes con mayor porcentaje de pendiente cóncavos y menos con convexos, y son sectores donde las heladas pegan fuerte. Entonces, básicamente, ¿en qué nos centramos de cultivos de rotables en ese ambiente? Básicamente lo que hacemos son los cultivos de gruesa, que es maíz y girasol, o maíz soja, maíz girasol soja, básicamente hacer cultivos de gruesa. Así que acá es donde entra fuertemente qué es lo que vamos a analizar ahora de rentabilidades. Y cuando nos vamos a los ambientes de loma, que nosotros los separamos muchas veces en loma húmeda
o loma seca, dependiendo en qué momento está la tosca, o cuánto porcentaje tiene de pendiente o de concavidades, pero básicamente lo que rotamos es muchos cultivos de fina. ¿Por qué? Porque las heladas pegan muchos menos, entonces podemos sembrar tranquilamente temprano nuestros cultivos de fina para tener una muy buena soja de segunda, y podemos sembrar tranquilamente también lo que es soja y girasol. Rotaciones normales de estos ambientes es hacer cebada, soja de segunda, trigo, soja de segunda, y ahí es donde entran los cultivos de gruesa, que rotamos soja o girasol, y hay años de buenos precios del maíz, es donde entra el maíz tardío. Y lo que viene entrando durante los últimos años, también dentro de estas rotaciones, sobre todo por los precios y por la diferencia que tenemos hoy en día en los derechos de exportaciones, estas sojas de segunda se está siendo reemplazado en muchos casos por maíz de segunda. Quiero dejar una conclusión de toda esta parte de macroambientación que nos pasa en la zona serrana, pero nos pasó en la zona mar y sierra costera, nos pasa en la zona de Tres Arroyos, y ni hablar en el sudoeste. Hay que hacer foco en esta macroambientación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vimos después de 10 años de esta macroambientación es que lo que logramos fue aumentar un 25% los rendimientos, y a su vez disminuir el coeficiente de variación de los rendimientos, que es una cosa que nos piden siempre los productores, los empresarios. Ok, quiero alto rinde, pero que ese alto rinde, ese techo alto, sea estable. Y la verdad que lo que vimos, comparando año tras año, más evolución genética y demás, es que nos aportó entre 200 y 250 dólares por hectárea. Así que primero hagamos foco en tener separado esta cosa que a priori parece muy grosera. Ya metiéndonos en márgenes, esto lo paso rápido porque hoy conté bastante los precios, y centrándome en los cultivos de gruesa, planificamos la soja con 315 dólares, un maíz con 175, un girasol con 400. Recuerdo que estoy hablando de la zona mar y sierra serrana, después vemos el resto de las zonas. Yéndonos a los cultivos de fina, trigos de 230 dólares, ya sea de baguette y calidad con una bonificación por tener un buen porcentaje de gluten, y cebada forrajera 2.25 y cervecera 2.45. Este análisis de precio, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene el monamónico, que vamos a ver después en una diapositiva qué relación tiene estos altos precios de los fertilizantes respecto a los granos que vendemos, pero un detalle que quiero que quede claro es que son lotes que a priori, sea propio o sea realmente alquilado, valorizamos lo que vale la tierra, y la tierra se alquila por el costo oportunidad que tiene, y lo que estamos evaluando es los lotes de medio potencial, que serían nuestras lomas someras y húmedas, donde entra mucho porcentaje de cultivos de fina. En ese tipo de ambientes estamos pagando 11 quintales o 1.100 kilos de soja, y en el ambiente bajo de napa o no napa, donde entran básicamente los cultivos de gruesa, se está pagando 1.250 kilos de soja. ¿Qué es lo que vimos? Un aumento entre el 10 y el 15% del rendimiento respecto a la campaña pasada. Eso, cuando uno empieza a ver los resultados, los márgenes y las rentabilidades, fue un valor que daba para pagarlo, porque nos termina arrojando rentabilidades muy significativas que vamos a pasar a ver ahora. ¿Y qué es lo que lleva a estas alquileres? Como si fuera una administración de pool de 40 dólares por tonelada. Pero los rendimientos lo vemos detallado ahora en cada una de las diapositivas. Quiero que quede claro esta gráfica. Acá están todas las actividades para lo que es ambiente mar y sierra serrano, y centrándonos en un ambiente de loma, repito, donde entran los cultivos de fina. Cuando uno mira qué es lo que tenemos promedio de los últimos 8 años para maíz, girasol y soja, estamos hablando que ahí tenemos 8.000 kilos de maíz, 2.700 kilos de girasol y 2.800 kilos de soja. Lo azul es lo indirecto, que sería pagar el alquiler y esa estructura o administración de pool, que está en los 390 dólares. Lo rojo es el costo directo de los cultivos total, y lo verde es el resultado o el margen neto antes de pagar impuestos a las ganancias y otros impuestos nacionales que normalmente tiene la actividad. Cuando uno mira qué es lo que nos está arrojando los cultivos a los precios que comenté y a los rindes que figuran acá abajo, hoy en día lo que vemos es que el girasol es el cultivo por excelencia, con 355 dólares de margen y rentabilidades antes de impuestos a las ganancias de 55% de rentabilidad. El maíz es el segundo cultivo, con 8.000 kilos, dando 245 dólares, y la soja es el patito feo hoy del cuento, básicamente, por lo que contaba Jorge, los rendimientos altos no se están encontrando, es más, estamos encontrando mejores rendimientos en girasol y más estable que en soja, y segundo, por una cuestión de precio. Hoy tenemos
bastante, esa diferencia de la retención juega fuerte en el resultado. Así que básicamente hoy en día, si uno tuviera que seleccionar qué actividad sembrar en este ambiente, el girasol seguido del maíz serían los cultivos por excelencia, sabiendo una cosa, que el maíz al próximo año te limita un poco sembrar el cultivo de fina en nuestra zona, así que eso le pone un poco de limitación al planteo. Lo otro que quiero dejar reflejado es que los cultivos de fina, con sus respectivos soja segunda, como es cebada cervecera, soja segunda, cebada forrajera, soja segunda, cebada cervecera maíz, trigo con maíz, con soja, perdón, estamos en el orden de los $400 de margen, a su vez superior que todas las actividades de gruesa. Entonces un poco lo que quiero dejar remarcado es esto: cuidemos la fina, hoy Jorge lo contó perfecto, nos llovió entre 60 y 200 milímetros, dependiendo del campo y la zona, cuidemos mucho enfermedades, capaz que estas lluvias, como veníamos en seca, nos atrasó los herbicidas, cambiemos los herbicidas que corresponda para que entren dentro de la ventana óptima de aplicación, apliquemos los fungicidas porque tenemos chances de tener ramularia, y ni hablar que ya tenemos algo de presencia de roya en la zona, y ni hablar en ajustar los paquetes tecnológicos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si nos quedó todavía un sobrante de producción de cebada o trigo por vender, tener buenas calidades y sacar buenos factores nos termina arrojando un plus de renta. Por ejemplo, lo vemos comparando la cebada forrajera con la cebada cervecera en esta gráfica acá a los lados. Así que, clave, cuidemos la fina. El otro punto, para que quede reflejado, estos márgenes que estamos viendo, que es la barrita verde en cada una de las actividades, ya contemplan un 15 o un 20% de aumento en los costos directos, no en el alquiler, sino en los costos directos. Y básicamente, ¿por qué se dio? Por aumento de los fertilizantes y por aumento en algunos agroquímicos que son más commodities, ejemplo, el glifosato. Así que esto es para una loma húmeda. Un dato interesante es verlo con sensibilidad a estos gráficos, porque muchas veces nos dicen, bueno, ok, estos 2.700 kilos de girasol me parece muy alto, o el 2.800 kilos de soja para este ambiente me parece muy alto. Lo que quiero dejar reflejado es esto está sensibilizado más 10, más 20, o menos 10, menos 20, tanto para rinde como para precios. ¿Cómo poner un ejemplo solo? Es esto: los $355 de girasol, para poder igualarlos, tenemos que tener casi un 10% más de precio en soja y un 20% más de resultado para poder igualarlos. Y cada uno sabrá en su campo si en ese ambiente tiene la posibilidad y la probabilidad de lograr los 3.400 kilos de rendimiento que da la soja en su conjunto. Relacionado con esto, que ya se contó bastante, pero quiero que quede reflejado, esto es un trabajo del CREA que analizamos evento ENSO, cultivo y ambiente para maíz, soja y girasol, que lo que nos terminó dando es que el impacto del ambiente y el manejo fue por arriba de lo que es el ENSO. O sea, nosotros no tomamos decisiones de las rotaciones por lo que nos dice el evento ENSO. Sí tomamos decisiones de cambiar un poquitito el manejo y sí en las decisiones de venta. Y yéndonos al ambiente de bajo, que acá no voy a hacer todo el cuento lo mismo, acá lo que cambia es lo azul, que en vez de pagar los 1.100 kilos de soja, paga los 1.250 kilos de soja. Obviamente aumentan los costos, porque el paquete tecnológico es mayor, por más fertilizante nitrogenado y fosforado, y azufrado y algo de zinc, sumado a mayores densidades. Lo que vemos es que la diferencia con la soja de los mejores cultivos, en este caso girasol y maíz, sigue en el orden de los $200, $180, y lo que termina pasando cuando uno va pasando a mejores ambientes es que el cultivo de maíz empieza a ser competitivo. En resumen, en este ambiente de bajo, con napa o sin napa, lo que nos viene pasando, esta foto que estoy mostrando acá de margen, nos viene pasando en los últimos 6, 8 años, así que medio que la rotación típica que vamos viendo y teniendo hoy en día es maíz, soja y maíz, soja como cultivos por excelencia. Igualándose, repito, el cultivo de maíz maíz, girasol, maíz, girasol, maíz, girasol, igualándose, en este caso, el maíz con el girasol, porque las productividades estamos hablando de 9.500 kilos de rendimiento, cuando en una loma estamos más en medias de 8.000 kilos. Les conté que lo iba a hacer detallado para la zona Mar y Sierra Serrano, donde les mostré rendimientos, rentas, lo pasé por alto, pero los precios de dolores, me parece interesante cuando uno analiza el precio de dolor de los cultivos. ¿Qué es el precio de dolor? Es a qué precio tengo que vender para poder empezar a ganar plata
pero arriba del 15% de rentabilidad que ponemos como objetivo si fuéramos un pool de siembra. Y hoy en día, para reflejarlo en un ambiente de loma, nos dice que necesitamos una soja de $308 y el mercado está en $315. Necesitamos un girasol de $314 y el mercado está casi en $400, ese $350 de base más 50 de prima. Y un maíz está en $161 cuando el mercado nos pone un 175 mayo, junio, un 180, un septiembre, octubre. Así que creo que es interesante ver qué gap tenemos entre el precio de dolor y el precio del mercado para ir tomando las decisiones de venta. Decía que les iba a contar qué es lo que pasa en el resto de las zonas, y ya me meto en los últimos 2 temas en los 7 minutos que quedan de presentación, que ahí relojé un poquito el horario como viene, es pasar a ver qué nos pasa con los márgenes solamente de la gruesa, porque de la fina ya concluimos que lo interesante es defenderla, porque son los márgenes más altos que tenemos y estamos con muy alta potencialidad. Es ver, en la zona costera, que parte desde Mar del Plata y termina en el Bañano de Orense, por poner una situación media, para los ambientes de mar y sierra costera de medio potencial, donde se terminó pagando 1.250 kilos de soja de alquiler, lo que vemos para 9.000 kilos de maíz, 2.800 de girasol y 2.800 de soja, básicamente vemos que el maíz y el girasol se igualan. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque el rendimiento del maíz en este tipo de ambientes tiene mucha estabilidad y potencial, y segundo es porque el flete nos juega a favor. En la zona serrana pagamos de 16 a $20 de flete, y en la zona costera estamos entre 10 a $12 de flete. Entonces, lo termina poniendo muy competitivo. Cuando nos vamos a un ambiente para un ambiente de la mar y sierra costera de alto potencial, donde ya no pagamos 1.250 kilos de soja, sino pagamos más cerca de 1.500 kilos de soja, acá lo que termina pasando es que el maíz le empieza a ganar al girasol, con márgenes obviamente excepcionales. Acá estábamos en datos medios de 10.500 kilos de maíz y 3.200 kilos de girasol y de soja. Acá vemos que, obviamente, a pesar de pagar los 1.500 kilos de soja, estábamos con márgenes muy buenos, y donde el maíz, por lo que contaba hoy de flete y ambiente, empieza a diferenciarse. Y ya cuando nos vamos a zonas un poco más restrictivas, ejemplo, Tres Arroyos medio, puse potencial, esto lo hablé con todos los asesores de la zona, porque Tres Arroyos tiene una diversidad de ambientes muy grande. Entonces lo que hice fue promedié toda la diversidad de ambientes. Acá lo que nos termina pasando es un poco lo mismo que la zona mar y sierra serrana de Loma, donde los cultivos tienen una restricción, ya sea por tosca o por pendientes o por no tener napa, y vemos de vuelta la escalerita que el girasol le gana al maíz y queda muy relegada a la soja. Y si nos vamos al sudoeste, solamente como dato anecdótico, el girasol es el cultivo estrella y la soja ahí recién empieza a ser competitivo con el cultivo de maíz. Así que en conclusión de todos los márgenes, creemos que el girasol gana por excelencia en casi todos los cultivos donde te vas alejando del puerto y te vas poniendo en ambientes donde los rendimientos son más restrictivos por algún factor de la ambientación, y a medida que nos vamos acercando al puerto o vamos aumentando calidad del ambiente, el maíz es el segundo cultivo por excelencia y la soja es el patito feo de la foto, donde termina en casi todas las situaciones por abajo de la media. Quiero hacer un comentario, y siguiendo con márgenes que están relacionados con los cultivos de gruesa, hoy lo comentó Jorge espectacular, que en varios cultivos no se ve una correlación de niño-niña, pero sí en soja de segunda, donde vemos grandes diferencias entre que las niñas son los años de peor rendimiento, con más o menos -5 o -7%, y los años niños son los años donde explora muy bien su potencial, sobre todo porque tiene buena humedad para nacimientos y no tenemos heladas de fin de ciclo, donde podemos llegar a casos de el 10% más de producción. ¿Qué es lo que quiero dejar reflejado en esto? Es, no nos centremos solamente en la soja de segunda. Hoy en día a nivel precios estamos con un diferencial de 1,7 los precios entre lo que vale una tonelada de soja y una tonelada de maíz, cuando lo normal era 2,2, 2,4, y lo que estamos viendo es que para siembras de el 10 de diciembre, donde sacamos 1.800 kilos de soja, o 5.500 kilos de maíz, o nos vamos al 25 de diciembre, donde sacamos 1.300 kilos de soja, o 4.500 kilos de maíz, después el paquete tecnológico ya está bastante probado hoy en día, de cuál sería lo mejor en situaciones para estos cultivos de segunda. Hoy estamos viendo que los maíces de segunda, tanto para fechas tempranas como fechas tardías
de cultivos de segunda están ganando en 350 y 170 dólares en el margen. Esto es margen bruto. ¿Por qué? Porque el alquiler lo pusimos todo en el primer cultivo, que sería en una cebada, una arveja o un trigo. Lo que sí hay que tener en cuenta, obviamente, es el diferencial de costo, ¿no? Estamos hablando casi de 200 más dólares de costos, pero cuando uno mira el margen y no tenemos ninguna limitación del capital a invertir, creo que es muy interesante tenerlo dentro de las consideraciones. Voy a pasar muy rápido esta diapositiva, pero quiero que quede reflejado nada más 2 o 3 tips. Hoy en día, tanto para maíz como para soja, para granos disponibles como para futuro, estamos con malas relaciones cuando uno compara la relación actual o que tenemos hoy en día respecto a los últimos 5 años, donde empeoró en líneas generales de 15 a un 30% la relación de cantidad de kilos que necesito de grano para pagar esa tonelada de diamónico, de urea, de glifosato. Entonces lo que digo es, tengamos paquetes tecnológicos promedios, no nos vayamos de mambo con lo que es manejos en la fertilización, por 2 cosas. Por un poco, por lo que hablamos de año niña, que alguna merma puede ya tener, o en lo último salía empatado, y segundo, porque no estamos con mejores las relaciones de los últimos 5 años. Y lo que sí quiero que quede como idea fuerte o idea clave es, todos ya saben más o menos lo que van a sembrar, o en estos días van a definir por lluvia o por márgenes que estamos viendo algún cambio en las rotaciones o en los cultivos a sembrar. Tratemos de conseguir, para la problemática de malezas que tengamos, productos que estamos viendo en el mercado que están faltando. Ejemplo, la fluorocloridiona, el HIT, el sulfentrazone y carfentrazone, que creemos que son de suma importancia para la producción, sobre todo para la problemática de malezas que tenemos de nabo y de yuyo colorado. ¿Por qué? Para no limitar ese rendimiento y hacer que tratar de atajar todos los problemas que se nos pueden presentar dentro de las situaciones. Si bien comento que el tema relaciones de precios hay que tener en cuenta para lo que es fertilizaciones, quiero dejar muy en claro que lo que importa en el negocio, estos son hechos con el sistema RIS, donde uno empieza a probar probabilidades y tiene la variabilidad de cada uno de los costos o de los ingresos. Lo que importa siempre son el precio y el rendimiento, porque son 2 factores que multiplican, ¿no? Tanto rinde como precio multiplican, el resto de los insumos o los costos solamente suman o restan. ¿Esto qué quiere decir? Enfoquémonos en producir bien, en ajustar la tecnología, todo lo que contó Jorge hoy en día. Veamos tema ventas, analicemos bien las ventas, veamos de qué manera nos podemos cubrir en los lotes o los granos que tenemos que ser flexibles, seamos flexibles con las coberturas, y en los costos centrémonos en los más importantes, los que más impacto tiene, obviamente no pagando de más, pero sabiendo que si es necesario poner esos costos, hay que hacerlo porque el impacto es mucho menor que las variables que multiplican dentro de la rotación. Ya metiendo en el último tema, que por una cuestión de tiempo me quedan solamente 3 minutos, lo voy a pasar muy de alto, pero quiero que queden solamente reflejado el impacto que estamos viendo en la zona. Nosotros creemos que en los cultivos hay que ver todos los puntos, o sea, hay que ver la calidad del ambiente, la estructura del cultivo, todo lo que hablamos de nutrientes y agua, protecciones, cosecha. Uno tiene un rinde potencial y después logramos X rinde. Nosotros tenemos que tratar de cubrir y protocolizar cada uno de los puntos para no perder un gramo, no digo ni un kilo, ni un gramo en cada una de las distintas etapas. ¿Y para qué? Para poder potenciar de acá anteriormente. El rinde es clave y ni hablar del precio. O sea, tratemos de potenciar cada una de las cosas protocolizadas de lo que se fue escuchando en las primeras 2 horas y media para no perder un gramo los kilos. Pero centrándome en la primera parte, que es lo que tiene muy gran impacto, que esto es lo que se llama calidad del ambiente y de estructura, porque si nosotros partimos mal estructuralmente los cultivos, obviamente que vamos a tener ya mermas en los cultivos. Me centro en algo que venimos trabajando muy fuertemente, que fue analizar la calidad del ambiente y en base a eso, qué densidades, qué distanciamiento y qué genotipo le ponemos a esa calidad de ambiente. Lo paso rápido por una cuestión de tiempo, pero es esto. Hicimos una macroambientación y a pesar de esa macroambientación, que son estas gráficas que estoy mostrando acá, seguimos viendo una alta variabilidad en los rendimientos de los cultivos macro. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Es que estamos viendo que tenemos situaciones medias, que esas situaciones medias quedan reflejados cuando uno estos rendimientos absolutos los pasa a rendimiento índice, quedan reflejados en ese cuadrito, en esta cajita que estamos viendo, entre un 85 y un 115 de valor índice, que sería una situación media que nosotros creemos que no es tan necesario variar, porque el mismo ambiente, ya sea por lluvias o las mismas
plasticidad genética que tienen tanto los híbridos de girasol como los híbridos de maíz, muchas veces lo terminan absorbiendo estas variabilidades. Decimos, en este tipo de ambientes no hacer nada, pero sí atacar fuertemente lo que sabemos que rinde muy diferente, ya sea para abajo o muy alto para arriba. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Esta información la empezamos en San Lorenzo de Subiaur hace como 5 o 6 años, y después se fue masificando a nivel de las empresas CREAS. Básicamente, ¿qué es lo que se hizo? Es, en el ambiente que está encerrado la cajita, que es de 85 a 115 de índice, seguir manejando lo que veníamos haciendo. En los ambientes buenos, poner más plantas, que lo vemos reflejado en este ejemplo de maíz para los últimos 4 años, sería ambiente A, que le llamamos nosotros, o ambiente de alto potencial, que básicamente es ponerle más densidad que lo que trabajamos normalmente, más monoamónico, más nitrógeno y más azufre. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los mismos que limitábamos ese rendimiento por quedarnos cortos muchas veces en lo que les cuento, densidad de nitrógeno, fósforo y azufre. Ambientes de mal potencial o de menor potencial, básicamente es sacarle plantas, ¿para qué? Para darle más estabilidad y potencial a ese ambiente que está limitado por distintos factores, ya sea tosca o un BT duro, a su vez disminuir los costos. ¿Qué es lo que nos terminó pasando después de 4 años de ensayos? Básicamente es este. El ambiente A lo terminamos potenciando, y sobre todo por aumentar la planta, pero sobre todo por aumentar fertilizaciones, y el ambiente C lo mejoramos muchísimo por bajar esa cantidad de plantas. En líneas generales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es gastar la misma plata en los cultivos, en estos 4 años, esto es el resumen de 4 años, a nivel de 5 o 6 empresas CREAS que están muy metidos en el tema. Lo que sí logramos fue 500 kilos plus extra. Estos 500 kilos plus extra no es que saqué 500 kilos más en cada ambiente, sino es los años secos, lo que nos está dando es el ambiente C, los años buenos termina mejorando el A, y nos terminó dando un manejo, un diferencial de margen bruto de $62 por hectárea. Estos $62 por hectárea, cuando uno lo dice, y la verdad que $62 por hectárea no parece tanto para los márgenes que veíamos de 400 y pico dólares hoy en día, pero esto hay que ponerlo en el contexto de los últimos 5 o 6 años, donde $60 para cualquier pool de siembra es la renta que le ofrece a cualquier persona que pone capital. Entonces nos parece más interesante verlo así, es como el impacto que estamos viendo, que terminó siendo un 13% en el margen bruto de la actividad. $62 nos dio en maíz, y cuando nos vamos al cultivo de girasol, no me pongo a detallarlo, esta presentación queda, después hay preguntas, o quedo abierto a contestarlo por mail. Básicamente lo que nos terminó pasando en girasol es esto: tenemos igual costo, lo mismo que damos en maíz, acá estamos en 100 kilos de rendimiento plus, sobre todo el rendimiento en girasol nos terminó dando en el ambiente C, ese ambiente C limitado por sacar plantas, donde nosotros aseguramos el logro por cuidar todo lo que es babosas y bicho bolitas y otras plagas de la implantación, te animás a bajar planta con un plus de resultado de $31 que tiene un impacto en el margen del 7%. Así que si resumo las dos cosas y me centro en un ambiente de bajo, tengo un plus de $60 en maíz, un $30 en girasol, que me termina dando $45 en la rotación, y cuando uno mira ese plus de $45 en la rotación, es sacar 10% más de margen bruto. Y la verdad que a cualquier productor o empresario, si le pongo que da 10% más de margen bruto, meterme en este tema de agricultura de precisión o manejo de la medicamentación, bienvenido sea, porque el plus que va a tener es más que interesante. Así que ya en modo de conclusiones, las paso medio rápido, pero creemos que el negocio de girasol y maíz hoy en día se presenta mucho mejor que el de soja. Después ya cada uno va a detallar lo que comenté de flete y ambientes, pero me parece importante dejarlo como idea fuerte. Cuidar la fina, no cuento más, ya lo hablamos y lo relacionamos. Si hay cambios de cultivos, prestemos atención a qué herbicidas aplicamos en la rotación y en los barbechos, y tengamos muy en cuenta conseguir los híbridos recomendados. Hoy Jorge contó el tema Fomopsis, o los híbridos de maíz, para poder lograr estas estabilidades y potenciales. Así que hagamos lo que dicen los protocolos, consigamos los mejores, que todavía hay disponibilidades, y prestemos mucha atención a lo que es PG de semilla de girasol, que algún problemita hay en algunas bolsas. Avancemos con ventas de girasol y maíz por dos cosas: por lo que hablamos de mercado y porque son los resultados que nos dan muy bien a priori los márgenes, y segundo, porque estamos muy cerca de ese precio de dolor que comentamos, y tengamos coberturas en soja para lo que hagamos, ya sea en soja de primera o para todo lo que tengamos pensado
en soja de segunda. Todo lo que hablamos de protocolizar las actividades, seamos detallistas, tratemos de combatir todo lo que es malezas, atajemos los problemas, pero siempre cuidemos ser cada vez más amigables con el medio ambiente, pero doy la salvedad. Somos amigables con el medio ambiente, hay malezas que hoy en día la único control es químico, por ende tengamos esos químicos y no sea una limitante estas posibles restricciones a la importación que tenemos hoy en día, de que vamos a sembrar un cultivo y no tenemos para hacer fluoro en un preemergente, por poner un ejemplo. Avancemos con todo lo que es ajustes en macro y micrometación, y de mi parte no mucho más. Les deseo muy buenas siembras, trabajemos en equipo, empresarios, asesores, zona, técnicos, y potenciemos todas las redes y los vínculos que vamos teniendo con las agronomías, con las empresas semillero y demás, y nada. Muy buenas siembras, a cuidarse y éxitos a todos. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra.